Hola, hola, una vez más, bienvenidos a un video más de matrimonios o para parejas o, como siempre les digo, a todas aquellas personas que tienen en su mente o en sus planes hacer vida de pareja en un futuro y a lo mejor ahorita no tienen alguien con quien compartir sus vidas, pero están pensando en un futuro, encontrar a ese alguien con quien convivir. Bueno, este espacio es dedicado para ustedes, para darles las herramientas, para darles consejos, para darles pues tips, ayudas prácticas a la luz de la palabra de Dios, para ver cómo podemos mejorar esas relaciones, cómo podemos salvar esas relaciones, cómo podemos restituir lo que se ha perdido. Y todo les repito a la manera de Dios. Muchas veces intentamos buscar de mil maneras el cómo resolver nuestras familias, cómo resolver los conflictos, cómo resolver con lo que estamos batallando, y leemos y vamos a psicólogos y nos documentamos y preguntamos con la vecina y preguntamos con el experto y preguntamos con el compadre y preguntamos y creemos que tenemos la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, siempre la mejor manera de hacer las cosas es a la manera de Dios, y desgraciadamente muchas veces es la última opción. Ya cuando vemos que no hay salida, cuando ya nos estamos ahogando, entonces es que recurrimos a Dios, es que recurrimos a cómo Dios lo aconseja. Entonces pues la intención de este espacio es pues evitarte que pierdas más el tiempo y de una vez por todas, incluso antes de que sucedan los problemas, pues aprendas y dejes que Dios, que su espíritu te enseñe a cómo se hacen las cosas a su manera. Así que vamos a hablar hoy precisamente de eso, de hablar. Le puse por título a este video: ayúdanos a hablar. Y es que en cualquier parte, en cualquier ámbito, si nosotros preguntamos cuál es el aspecto más importante en las relaciones, siempre la respuesta número uno, la que todo el mundo te va a dar, es la comunicación. Hay libros enteros, hay secciones enteras acerca de la comunicación, cómo hablar tanto en el ámbito secular de trabajo, cómo hablar con tus hijos, cómo hablar con el adolescente, cómo hablar. Y es que esta parte de la vida, la comunicación, es muy importante, y ya varias veces hemos tocado el tema en los videos que compartimos acerca de la importancia de comunicarnos y de saber comunicarnos. En el último video en el que tuve el placer de compartir, hablamos acerca del silencio, y pues también hablamos un poquito de la comunicación, pero hablamos enfocado al silencio. Y el día de hoy quiero hablar todo lo opuesto. Quiero compartir acerca de hablar y de hablar de la manera correcta. Así que por eso le puse a este tema: ayúdanos a hablar. Y para entrar en el tema, creo que es muy importante recordar que nosotros aquí en la tierra, en nuestra vida diaria, vivimos en guerra. Y es un aspecto que se nos olvida. Sobre todo, bueno, más, no sobre todo, sino principalmente los que somos hijos de Dios. Una vez que nacemos de nuevo, una vez que conocemos el amor de Dios, venimos a la vida con Jesucristo, entramos en guerra. Y es algo que, te repito, se nos olvida constantemente, y nos enseñan tanto acerca de cómo ser hijos, en lo que merecemos, en lo que heredamos, en lo que tenemos, en lo que podemos pedir, que olvidamos esa otra parte de que no solamente, y esto lo compartió un hermano y me gustó mucho, que decía, sí somos hijos, pero se nos olvida que también somos soldados. Y es este chip que nos tenemos que grabar, que sí es cierto que soy hijo, y que como hijo tengo todo el derecho de pedir, de acercarme a Dios y pedir, y bendíceme y dame y prospérame y cuídame, y toda esta parte de dejar ser apapachados por un padre amoroso. Pero también tenemos que tener bien metida en la mente de que todos los días estamos en guerra. Todos los días es una batalla, todos los días es una lucha. Hemos compartido por ahí también cómo el enemigo no descansa,
que dice la palabra en Juan, dice, él está como león rugiente, buscando a quien devorar y que viene a hurtar, matar y destruir, Juan 10:10, si no me equivoco, y es nuestra vida diaria, ¿no? Es esa guerra. Entonces, en esta guerra, pues el enemigo ataca. Si no hubiera guerra, ¿no? No diríamos que estamos en guerra si tuviéramos un enemigo que estuviera en paz. Entonces, el enemigo ataca. ¿Y qué ataca? Pues todo lo que puede. Ataca nuestra vida diaria, ataca nuestra vida misma, ataca nuestra salud, ataca nuestro trabajo, ataca nuestro ministerio o nuestra vida espiritual, obviamente ataca tu familia, ataca tu matrimonio, ataca todo lo que puede, todo el tiempo, todos los días. Y normalmente utiliza los mismos, digamos, patrones de ataque con unas vidas y con otras. Y por eso la palabra de Dios es tan efectiva, tan infalible, porque el enemigo es un gran estratega, es verdad, pero repite los patrones de ataque. Entonces, cuando tú aplicas una verdad de la palabra de Dios, cuando tú aplicas un principio de Dios, un principio divino, es infalible y es garantizado 100% que va a funcionar, sea como sea que el enemigo esté atacando, porque sus patrones normalmente son, te repito, así tal cual, patrones, habla de eso, ¿no? Algo que se repite, algo que es lo mismo. Y es importante conocer cuáles son estos patrones de ataque, cómo son estas maneras. Dice en 2 de Corintios 2:11, y si puedes correr por tu Biblia el día de hoy, porque sí vamos a leer algunas cosas. Y para empezar, 2 de Corintios 2, capítulo 2, versículo 11, dice... Yo voy a hacer la aclaración que estoy leyendo una versión, la versión internacional, pero pues igual si tienes Reina Valera, si tienes traducción viviente, funciona igual. Entonces, ya se movió esto. Muy bien. Entonces, 2 de Corintios 2:11 dice... dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En la versión Reina Valera dice, no ignorando sus maquinaciones. Es no ignorar, no desconocer la forma, los patrones de ataque que tiene el enemigo, esas triquiñuelas que él hace, esa manera de atacar, el cómo entra, el cómo pervierte, el cómo tuerce, el cómo miente. Tenemos que estar siempre bien, pues a las vivas de saber, no, esto es una mentira, esto es un ataque del enemigo, es una puerta abierta que estoy dejando y por el cual él se puede colar y puede hacer grandes estragos en nuestras vidas. Entonces, por eso aquí en Corintios, el apóstol nos advierte, nos dice, para que te aproveches, o sea, para que le ganes el brinco al enemigo en todos sus planes macabros que tiene, no tenemos que ignorar sus artimañas, no tenemos que ignorar su plan de ataque, no tenemos que ignorar sus maquinaciones, tenemos que conocerlas, tenemos que aprender cómo ataca el enemigo y por supuesto, una vez que nosotros conocemos por dónde va a atacar, pues es más fácil ir y cerrar la puerta. Si yo sé cómo él trabaja, entonces yo puedo ir y arruinarle sus planes, ¿no? Hablábamos al principio, mediante la palabra, mediante las verdades de la palabra que tienen poder, y entonces podemos nosotros ganarle el brinco y, como dice ahí mismo en Corintios, sacarle provecho, ¿no? a estas situaciones. Entonces, en ese tenor, bueno, hay una estrategia que el enemigo utiliza. Yo creo que la principal que el enemigo utiliza, hablando de las relaciones, es el cortar comunicación. Ese es como que el primer paso que él siempre busca, el que él siempre agarra, es el cortar comunicación. Y aquí, si lo igualamos o lo comparamos a lo mejor con una guerra en el mundo, en la vida normal, a lo mejor en las películas, si quieres irte a una guerra, no sé, a lo mejor medieval, aplica, o si quieres irte a una guerra de un agente del FBI, ahí como tipo James Bond, también aplica esta estrategia del enemigo, que es el cortar comunicación. ¿Por qué? Porque cuando están en guerra
y le cortas la comunicación al ejército. Bueno, el ejército fácil, si no hay comunicación, uno, no puede pedir refuerzos, ¿no? Dos, sin comunicación no puede recibir alimentos y no puede recibir municiones, no puede recibir armas, ¿sí? No las puede pedir y no las puede recibir porque no hay comunicación. Y tres, no puede recibir consejos, no puede recibir estrategias de sus superiores. Entonces, en la guerra no falta el ejército contrario, el enemigo que dice, córtenle comunicaciones porque vamos a ir cercando y podemos ir destruyendo. Entonces, así como funciona este ejemplo de la vida real, el enemigo también así lo hace. Te repito, la estrategia que él utiliza para empezar a destruir una relación, para empezar a destruir un matrimonio, es cortar comunicación. Entonces, en la vida es exactamente igual y entonces la primera cosa que hace el enemigo de nuestras almas es hacer que dejemos de hablar con nuestra pareja, dejarle de hablar al cónyuge. Cuando él logra eso, ya su plan está en acción y entonces pues es que empieza pues decaimiento en nuestras relaciones, es que vemos que se empiezan a ir para el suelo y es cuando empieza la crisis y ahí ese es el punto principal de entrada. Entonces te repito, si nosotros conocemos cómo trabaja, si nosotros vemos que esta es la manera en que él por ahí se va a colar, si nosotros aprendemos a cerrar esa puerta, vamos a evitar que se cuele más adentro y que empiece a destruir y que empiece a mermar pues el amor y lo que hay dentro de una relación, que finalmente si es un matrimonio, pues no solamente está afectando el matrimonio, sino que está afectando familias completas, y afectar familias completas es afectar también la iglesia completa, y afectar a la iglesia completa pues es afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces les digo, es una estratega muy muy bueno. Entonces hay que cerrarle las puertas desde los primeros ataques. Y bueno, paso de dejarle de hablar a mi pareja, de dejarle de hablar a mi cónyuge, no es inmediato. No un día te levantas y dices, ya no le voy a hablar, ¿no? O un día estás cocinando y se te ocurre, ay, ya no le voy a hablar a mi esposo, ¿no? O estás en la oficina trabajando y dices, ya, le voy a hacer la ley del hielo a mi mujer. No pasa así, no es inmediato. Esto es un proceso que normalmente inicia cuando el enemigo logra poner, sobre todo, o más bien principalmente, palabras hirientes en la boca de alguno de los dos. Y aquí recordemos pues que esto tiene también todo un trasfondo, ¿no? Porque el enemigo, decimos por ahí que el primer campo de batalla de nosotros con el enemigo es nuestra mente. Y entonces él viene y en tu mente te pone esas palabras hirientes, ese insulto, ese que conoces tan bien a tu pareja, que sabes de qué pie cojea, sabes qué es lo que más le va a doler, qué es lo que más lo va a trastornar, y vienen esos pensamientos que te los pone, y aquí empieza la batalla porque tú decides si dejas que esas palabras que él te susurra entren y salgan por tu boca, salgan sin filtro, salgan como dagas a herir, o si las detienes antes de. Y aquí pensaba yo en Lucas 6:45, ese no lo vamos a leer, pero Lucas nos dice, es el versículo que dice, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces es también el procurar yo de qué estoy lleno, de la abundancia de mi corazón, qué hay en mi corazón por mi pareja, qué hay en mi corazón por mi matrimonio, qué hay en mi corazón por mi esposo, por mi esposa. Si hay ese amor, pues mis palabras, de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca, ¿no? Entonces, si está lleno de amor, si está lleno de cariño, de ternura, esas son las palabras que van a salir. Pero si he dejado que en mi corazón haya otra cosa, haya a lo mejor rencor, haya amargura, haya algún pleito sin resolver, haya algo que se está pudriendo, pues lo que van a salir son palabras podridas. Si dejo que adentro de mi corazón crezcan ranos y sapos y serpientes, pues por mi boca por ahí van a salir, ¿no? Entonces, recordemos que pues esto de las parejas y de la comunicación es de dos. Entonces, por una parte está cuando te dejas llenar tu corazón de esas cosas feas que abundan en tu corazón y luego salen por tu boca, o cosas buenas que abundan en tu corazón y luego salen por tu boca. Y en el caso de cuando son palabras hirientes, pues te topas con una pareja
que te está insultando, te está hiriendo a cada rato, y cuando tú tratas de hablarle bonito, lo único que recibes es un maltrato, es una mala palabra, es una torcida de boca, ¿no? O una palabra áspera, una palabra dura. Entonces, a lo mejor lo intentas una u otra y tratas de que se te resbale y echarte mantequilla y decir, bueno, justificarlo tal vez, bien estresado, bien estresada, o a lo mejor no me puso atención, o a lo mejor es que está distraído o distraída, y lo empezamos a justificar, pero la verdad es que esas palabras hirientes, esos insultos, esas cosas ásperas, pues van llenando el buche, como ahí dicen, ¿no? Va lastimando, va hiriendo, va sacando pequeñas muescas en nuestro corazón, hasta que llega el punto, y es totalmente comprensible, que la persona se harta y dice que ya no le voy a hablar. ¿Para qué le dijo la palabra? ¿Para que me insulte? ¿Para que me diga hasta lo que no? ¿Para que me grite? ¿Qué gano yo? Entonces empieza esa ruptura y empieza esa división en donde dices, ya no voy a hablar con él, no tiene caso, no voy a hablar con ella, no hay razón, no tiene ningún beneficio, y entonces dejamos de hablar. Cuando dices, ya he intentado yo hablar con ella o con él de este tema, ya he intentado hablar con mi pareja, pero siempre acabamos a los pleitos, siempre acabamos a los gritos, nunca llegamos a nada, él o ella se montan en su caballo y no se quieren bajar, quiero hablar de este tema, pero me saca a colación temas que ni al caso, y acabamos del chongo, y hasta nuestra mamá sale ahí a relucir. Entonces, ¿por qué optamos por mejor no hablar? Y entonces es cuando tomamos la decisión de no le voy a hablar, y entonces cortamos la comunicación que debería existir en toda relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decido no hablar, cuando yo ya determiné que va a haber silencio, que ya no vale la pena, que no vamos a resolver nada y no le voy a hablar, lo único que estamos haciendo es que ese silencio, esa ley del hielo, va a mermar toda posibilidad de arreglar las cosas. Quiero decir que cuando dejamos de hablar, cuando el silencio empieza, pues definitivamente la única manera de solucionar las cosas es hablando, es dialogando, ¿no? Entonces tú quitas esa parte, y entonces si tu restauración, si la solución al problema estaba a la vuelta de una platicada, pues ya la quitaste, ya no va a existir, y a lo mejor un problema que se puede solucionar en una tarde de sinceridad y de hablar, a lo mejor se vuelven días, se vuelven semanas, o se vuelve para siempre. Algo que había la posibilidad de resolverse, pues la estamos cortando. Entonces, esa es la importancia de hablar, y de hablar bien. Es toda la posibilidad que hay en nuestras palabras, toda la posibilidad que hay en una plática de arreglar nuestros problemas, de solucionar nuestro matrimonio, y que Dios pueda restaurar y que pueda unir lo que se ha estado dividiendo. Y es curioso, un tanto irónico, que justamente en la era de las comunicaciones, en donde todas las comunicaciones son instantáneas, no importa qué tan lejos físicamente estemos, en la era de las comunicaciones es cuando menos en la casa hay precisamente comunicación. Y si no, chécalo en cualquier tarde, que están todos en la mesa, pero todos con su celular, ¿no? O a lo mejor uso el WhatsApp, uso el celular para mandarle el mensajito de se acabó el gas, deposítame, y esa es toda la comunicación que tienen. Pero una plática real, una plática honesta, eso sí no hay tiempo, no se puede, y realmente no nos estamos comunicando, ¿no? O sea, mandar un mensajito de vez en cuando no es hablar. Incluso aunque sean mensajes a lo mejor no ásperos, a lo mejor mandar un besito, un emoticón de un beso o un te amo, no es hablar. O sea, está padre el detalle, está bonito, qué bueno que te acordaste, pero no está solucionando nada, no estamos hablando. Entonces hay parejas que confunden esto de que no, pues si todo el día yo le estoy mandando mensajitos y la etiqueto en un meme o le mando ahí algo, un violín, una florecita al celular para que vea que me acuerdo de ella, y creen que por eso tienen una buena relación o que tienen una buena comunicación. La verdad es que es un engaño, es un espejismo, no precisamente porque estén pegados al celular mandándose figuritas de amor, quiere decir que hay una buena comunicación, porque la comunicación es aquella que resuelve, que usa palabras, que arregla las cosas, ¿no? Entonces dices, no, pues
honestamente, así que nos hayamos sentado a hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo le vamos a hacer, pues no. Pero tengo el montón de mensajitos en el celular. Entonces, no hay comunicación. Bueno, ahora, entonces, si ya estamos en una relación que necesita ser restaurada, que necesitamos que Dios meta la mano y que restaure la relación, ya sea por un problema pequeño o porque ya de plano está en el borde de la crisis, del colapso, el primer paso, lo primerito que tenemos que pedirle a Dios es: ayúdame a hablar, ayúdanos a hablar. Porque algo cierto es que las palabras no son baratas. A veces las palabras nos cuestan caro. Las palabras que decimos nos cuestan y nos cuestan muchos. A veces sale muy caro hablar. Y es que el poder de las palabras es grandísimo. Una palabra es capaz de provocar guerra, pero también una palabra es capaz de hacer la paz. Las palabras pueden apagar el odio, las palabras también pueden apagar el rencor, las palabras incluso pueden apagar el dolor. Una buena palabra, una palabra sincera, una palabra a tiempo, una palabra precisa, puede sanar corazones, puede restaurar el alma, puede restaurar relaciones, porque las palabras tienen un infinito poder. Y para esto quiero que leamos juntos en Proverbios capítulo 18, 21. Si lo puedes buscar conmigo, Proverbios 18, 21. Te repito, yo estoy leyendo la versión internacional. Proverbios 18, 21. Ahí regálame un corazón o un like si ya lo encontraste. Yo a veces soy medio lenta. Dice Proverbios 18, versículo 21. Dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces dice: en la lengua hay poder. Y ya sabrás tú si lo utilizas para vida o para muerte, ¿no? Entonces, por eso decía yo que a veces sale muy, muy caro las palabras. Las palabras no son baratas. Las palabras salen muy caras si las usamos para muerte en lugar de para vida. Entonces, siempre que vayas a hablar, recuerda que hay poder en lo que dices, que en esa lengua, por ahí hay otro versículo que no lo tengo anotado aquí en mis notas, pero que dice que la lengua causa un incendio, ¿no? Que es una rueda que puede causar así el más grande incendio. Entonces, mucho cuidado con esta arma poderosa que tenemos en la cara, que es la lengua, el que hablamos, porque hay poder ahí de vida y de muerte. Entonces, precisamente esta es un arma tan poderosa que Dios nos dejó para los matrimonios, para las relaciones, que a veces, a pesar del poder que tiene, los matrimonios no los utilizamos, no la sabemos utilizar, la dejamos olvidada, la dejamos guardada, y es esta arma del hablar, ¿no? Es el arma de mis palabras, un arma, repito, tan poderosa, pero desgraciadamente tan olvidada en las familias. Entonces, el consejo hoy para ti es: vuelvan a hablar, así de sencillo y de práctico. El tema es: vuelvan a hablar y vuelven a hablar entre ustedes, cuidando el tono de voz, dejando de lado el sarcasmo, dejando de lado las burlas, dejando de lado las palabras hirientes, y más bien darle lugar a ese diálogo que sana, a ese diálogo que restaura, ese diálogo que edifica, que va a traer un provecho, que va a dar un fruto, ¿no? Entonces, ese es el consejo de hoy: vuelvan a hablar. Y para terminar prácticamente este tema, quiero regalarte unos consejos muy sencillos. Son 5 consejitos que nos deja el Señor, para que si vas a volver a hablar, hay que hablar bien, hay que aprender a hablar. Entonces vamos a aprender juntos a hablar como Dios quiere que hablemos, y este es un reto para tu relación, para tu matrimonio. Voy a volver a hablar, voy a darme el chance de usar este diálogo, repito, voy a darme el chance de que haya otra vez, de abrir la puerta a la posibilidad de arreglar las cosas.
Voy a hacer uso de esta arma que me dejó Dios desde el problema más chiquitito, hablar, hasta la bronca más grandota que tengamos, la voy a utilizar, porque repito, es un arma que Dios nos dejó para nosotros, pero también nos dejó las instrucciones de cómo usarlas. Entonces, si me acompañas, igual voy a leer varios versículos, espero encontrarlos rápido. Si los encuentras más rápido que yo, ahí regálame una reacción, un amén, un corazoncito, un me gusta o algo, ¿vale? Entonces vamos a leer juntos los consejos que nos deja el Señor para hablar bien. Y el primero está en Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29. Efesios. Agarré una Biblia que no suelo usar y entonces me pierdo. No sé si a ustedes les pasa que tienen como su Biblia favorita que ya prácticamente predica sola. Entonces, bueno, Efesios 4:29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, el primer consejo es no uses palabras obscenas, o sea, evita los insultos, evita las groserías y que tu palabra sea para edificar al otro, que sea constructivo, que si vas a decir una crítica, pues que sea constructiva, que sea para mejorar, no que sea para herir, no que sea para apachurrar, no para hacer sentir como un piojito a la otra persona, no para herir, no para que sienta, no para que se le quite lo último que me dijo, no, estoy buscando bendecir, estoy buscando edificar. Entonces, el primer consejo es ese: deja la palabra obscena, deja las groserías, los insultos, mejor bendice y edifica. El siguiente punto está en Proverbios, es el capítulo 13 de Proverbios. Proverbios 13:3. Dice así: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Entonces, este consejo dice, guárdate la lengua un poquito, un tantito, no hables todo lo que te viene a la mente, no hables sin filtro, ¿no? O sea, ya dijimos que vienen las palabras a nuestra mente, pero hay que ponerle ese filtro antes de hablar. Espérate tantito, piénsalo unos segunditos para analizar qué vas a decir, cuál es el motivo de lo que vas a hablar, cómo lo vas a decir, decíamos hace rato, en qué tono lo voy a decir, con qué intención lo voy a decir. Entonces me espero unos segundos, la verdad es que menos de los segundos, porque nuestro cerebro es fabuloso y piensa súper rápido, y puedo decir, no, si digo esto, la voy a regar más, ¿no? Entonces mejor eso no lo digo. Hay cosas que por más enojados que estemos, que por más dura que esté la bronca, que por más desesperado, fúrico que estemos, no debemos decir. Por ejemplo, este consejo lo escuchaba yo mucho de un pastor amigo nuestro que decía, por ejemplo, con tu pareja, jamás de los jamases, no importa qué tan enojada estés, no importa no, o sea, jamás por nada del mundo cuando tú hables te atrevas a hacer alguna referencia, por ejemplo, al tema sexual o al desempeño sexual de tu pareja. O sea, ese tema no, porque es algo que afecta muchísimo, aunque después pidas perdón, aunque después digas, ay no, lo dije sin pensar. No, esa sopa regada no, ya, eso es muy, muy, muy difícil, afecta muchísimo, rompe de una manera impresionante que ni nos imaginamos o sea, saca una muesca muy, muy grande en el corazón de la pareja. Entonces, por eso dice la Biblia, refrena tu lengua. Hay temas, hay palabras, hay cosas que no lo digas. Espérate tantito, frénate tantito, cállate un poquito, eso, y analízalo antes de hablar. Entonces, por eso lo volvemos a leer, Proverbios 13:3, que dice, el que refrena su lengua protege su vida, ¿sí? O sea, es hasta por ti mismo. No solamente estás protegiendo el corazón de la otra persona, tú mismo te estás protegiendo. Y dice, pero el ligero de labios provoca su ruina. O sea, tú mismo hablando sin filtro, hablando imprudentemente, tú mismo te pones la soga al cuello y tú mismo te arruinas. Entonces, este es el segundo consejo que nos deja la palabra.
Tercer consejo, nos vamos hasta el libro Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces dice el Señor, cuando hablen, no devuelvas el insulto. O sea, a lo mejor la persona que te habló no está siguiendo estos fabulosos consejos, no vio el video y entonces te está tirando con todo y te insulta. Entonces dice aquí, no devuelvas el insulto, no devuelvas el grito, no devuelvas ese mal que te están haciendo, que a lo mejor te dio justo donde más te duele y tú dices, pues ahí va la mía, quítate que ahí te voy. Dice Dios, no lo hagas, no devuelvas mal por mal, no devuelvas el insulto. Y dice... me gusta que al final, versículo 9, dice, más bien bendice que para esto fuiste llamado y es para heredar una bendición. Quiere decir que si yo no caigo en el devolver el insulto, en el devolver la mala palabra, en el devolver el grito, en vengarme, estar ahí en el estira y afloja, dice que lo que vamos a heredar, lo que vamos a recoger, el fruto que nos va a dejar ese momento, ese diálogo va a ser de bendición. Entonces, cada vez que tú estés platicando, recuerda y mentalízate, sí debes abrir tu corazón, sí debes decir lo que está pasando, pero recuerda que debes de ser de bendición, que debo ser de bendición porque a eso fui llamada. Y respiras a lo mejor 10 segundos y a lo mejor cierras tus ojos y dices, Señor, no estoy a punto de devolvérsela, pero me recuerdo que fue llamada a bendición y quiero que heredar una bendición como fruto de esto que estamos platicando. Entonces, ese es el consejo número 3, no devolver insulto por insulto. Y de ahí nos saltamos al penúltimo consejo, que es Santiago 1:19. Santiago 1:19. Santiago se perdió de mi Biblia. Espérenme tantito. Recuérdenme no volver a agarrar el video si no traigo mi Biblia oficial, porque me pierdo. Es Santiago 1:19. Oigan, de veras. Le quitaron Santiago a mi Biblia. Ahí voy. No se vayan, no se desesperen. Aquí está. Es Santiago 1:19. Dice... Ay. Tatito, Hebreos, Santiago, ya. 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Punto número 1, listos para escuchar. Dice, y ser lentos para hablar. 2, y para enojarse. 3 cosas que tenemos que recordar. Dice, tengan presente esto, estén siempre prestos para escuchar y sean muy lentos para hablar y para enojarse. Por ahí alguien escribió o publicó en algún tiempo, dice, es que Dios nos dejó 2 oídos y una boca porque hay que escuchar más de lo que hablamos. Y es muy, muy cierto. Entonces dice aquí, para escuchar, presta atención, tómate tu tiempo, dale toda tu atención a la otra persona. Escucha. Y si vas a hablar, sé lento para hablar. Y aún más lento para enojarte, ¿no? Se trata de ser empático, se trata de comprender, de ponernos en los zapatos de la otra persona, cómo se está sintiendo, cómo me sentiría yo en su lugar, qué es lo que me está tratando de expresar. Escuchar y ser lentos para hablar
y para enojarnos. Y el último consejo, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1. Dice así: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, esa es la otra que tenemos que recordar. Si la otra persona sí se está enojando, si la otra persona sí está alzando la voz, si la otra persona sí está insultando, si la otra persona sí se está pues exaltando, ya está llevando la discusión a otro nivel, tú tienes que recordar y decir, la Biblia dice que la calma respuesta aplaca a la otra persona, ¿no? O sea, voy a hablar bajito, voy a responderle amablemente, no voy a alzar la voz, hagan el experimento. Cuando la otra persona esté gritando, ustedes respondan con un tono de voz bajito, amable, y van a ver que la otra persona también comienza a calmarse. Decía alguien, si hablas bajito, provocas que la otra persona que se estaba alejando con un grito, cuando hablas bajito, la reacción es acercarse porque no está escuchando, ¿no? Entonces, al acercarse rompe ese muro que se estaba levantando entre los dos, que hacía que nos alejáramos, porque me estás gritando, me estoy sintiendo agredido, y nos empezamos a separar. Pero la otra persona habla bajito y la reacción inmediata es poner atención y acercarme, ¿no? Entonces, calma, dice la Biblia. Exactamente, dice la respuesta amable calma el enojo. Aunque tengas ganas de devolvérsela, di calma, le voy a responder calmadamente, amorosamente, cariñosamente. ¿Va a ser fácil? No siempre. ¿Es fácil seguir todos esos consejos? No siempre, porque al calor de la discusión y cuando ya tenemos tantas cosas guardadas y ahí moviéndose y tanto problema, pues es difícil a veces seguir, pero por eso es un reto, y por eso es también practicarlo y decir, Señor, guíame tú, ayúdame tú, porque yo en mis fuerzas le voy a mal contestar y le voy a querer zorrajar una cachetada, pero eso no es lo que tú quieres. Quiero aprender a hablar. Entonces, el día de hoy el Señor es lo que quiere, enseñarnos a hablar, cómo cortar esa primera estrategia que el enemigo hace, que es cortar comunicación. Entonces, hoy, si con tu pareja tienes esa comunicación cortada, si en casa no estoy hablando, incluso pues yo lo estoy hablando a matrimonios, a parejas, pero incluso si la comunicación con tus hijos es la que está mal, que el enemigo ha cortado comunicación, hoy es el día en que el Señor dice, vamos a restaurar esto, vamos a trabajar en esto, vamos a abrir la posibilidad de que se restaure esta comunicación para que la relación pueda volver a ser fuerte y pueda volver a ser unida. Así que yo quisiera que me permitas orar contigo, no orar por ti, sino orar contigo, y que esta oración y que esta petición a Dios pues sea una rutina en nuestras vidas, porque recuerden que la comunicación es algo que va a estar con nosotros hasta nuestro último aliento, y tenemos que aprender a hacerlo bien. Entonces, la oración de hoy va a ser, Señor, ayúdanos a hablar, enséñanos a hablar. Entonces, si me permites y quieres acompañarme en esta breve oración, te lo voy a agradecer. Si quieres cerrar tus ojos y vamos a decir, Señor, esta noche, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das para aprender la manera en que tú quieres que llevemos nuestra relación, Señor. Esta noche queremos reconocer que hemos herido con nuestras palabras. Quiero reconocer que he herido a otras personas con mis palabras, que no he hablado palabras correctas ni de la forma correcta, y que he causado que en mi pareja, que he causado que en mi familia, que he causado con mis hijos, haya heridas, haya lastimado su corazón, Señor. Entonces, en ese sentido, queremos pedirte perdón y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a hablar aún en medio del dolor y la injusticia. Que nos ayudes a hablar, Señor, con la persona que amamos, más allá de los problemas, más allá de las broncas, más allá del dolor, de la tristeza que estoy sintiendo, más allá de la injusticia que yo creo que se está viviendo. En medio de todo eso, Señor, ayúdame a hablar con mi pareja. Permite, Señor Dios, que en los próximos días, a partir de hoy, Señor,
y en los próximos días se abran puertas de comunicación entre mi pareja y yo, entre mis hijos y yo, ahí donde la comunicación, donde la relación se ha fracturado, Señor Dios, abre esas puertas de comunicación, permite, Señor, que haya un diálogo, que no solamente haya la oportunidad de hablar, sino que en el momento en que hablemos, que se abra esa puerta de comunicación, el diálogo comience a fluir y que sea de forma apacible, bajo tu paz, bajo tu armonía, que tu Espíritu Santo esté ahí moviéndose en medio de nosotros para que no haya esas exaltaciones, para que no haya esos insultos, para que podamos realmente hablar con honestidad, hablar de las cosas importantes, de las cosas trascendentes, de lo que realmente está afectando nuestras vidas. Provoca tú ese diálogo, Señor Dios, provoca tú ese tiempo de comunicación y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de nuestras conversaciones. Dile, Señor, toma control de mi conversación, toma control de mis palabras, toma control de mi lengua, de todo lo que yo vaya a decir, toma tú el control, que mi palabra pueda salir para bendición, para edificación, y que si voy a decir algo que está mal, algo que va a insultar, algo que va a mermar, algo que va a herir, algo que va a dividir, pueda yo refrenarme a tiempo, Señor, para que podamos hablar como tú quieres que hablemos y se solucionen y puedas restaurar, Señor, todo lo que ha sido fracturado. Ayúdame, Señor, a expresarme bien. Tal vez no soy una persona que sea fácil de hablar, tal vez me trabe, tal vez sea torpe de lengua. Ayúdame a expresar bien mis sentimientos, a hallar las palabras adecuadas, las palabras correctas, a decir todo lo que tengo que decir. Y en mi boca, Señor, pon palabras de sanidad y pon palabras de amor para la otra persona. Que a través de mi palabra pueda, de lo que salga de mi boca, la otra persona pueda sanar sus heridas, sanar sus emociones, sanar el problema y que pueda inundar de amor su corazón, sus oídos y pueda yo ser de bendición y de edificación para mi pareja, para mis hijos, para aquella persona con la que estoy teniendo esas conversaciones. Y por último, Señor Dios, te pedimos que nos perdones y que sanes, Señor, nuestros corazones. Si nosotros hemos sido quienes hemos recibido esa palabra hiriente esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes a perdonar. Hoy perdonamos a esa persona que nos hirió con sus palabras. Hoy perdonamos a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familiar, a aquella persona que con sus palabras fueron como una daga en mi corazón y que me hirieron y que me lastimaron. Hoy lo perdono, hoy lo bendigo, Señor Dios, y ven tú con tu aceite, Señor, a sanar las heridas, a cicatrizar, a suavizar eso que ha estado en mi corazón, lastimando y causando que haya rencor. El día de hoy yo me despojo de ese rencor, yo perdono y yo bendigo y borra, Señor Dios, todas esas secuelas que las palabras que algún día me dijeron quedaron en mi corazón, hoy sean sanadas en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Permite que haya estas restauraciones en los matrimonios y que sean solamente para gloria, para honra, para testimonio y alabanza de tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por cada pareja que está escuchando, por cada persona que está conectada. En el nombre de Jesús te pedimos que los bendigas. Amén. Amén. Bueno, pues ese es el consejo que tenemos el día de hoy. Llévate el reto a casa, guárdalo en tu corazón y anímate a hacerlo bajo estos consejos de la palabra y vas a ver que la respuesta, la reacción, el resultado va a ser muy diferente a si lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma de hacer las cosas. Deja que Dios lo haga, deja que Dios obre, experimenta a la manera de Dios porque siempre es una manera mejor. Los bendigo a todos los que están escuchando este video. Te recuerdo regalarnos un like y compartirlo porque seguramente hay alguien que va a escuchar este video, que va a escuchar estos consejos y que tal vez sea justo lo que estaba necesitando y pueda ser Dios hablando a sus vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en las siguientes semanas. Un abrazo a la distancia a todos. Hasta luego y buenas noches.